Bueno, tenemos un pequeño problemita técnico, pero retomamos, continuamos con la pregunta. La pregunta era si puede ser que eh, el cristianismo haya colaborado con esta caída del Imperio Romano. Bueno, es una buena pregunta. Efectivamente, es una pregunta que ya se hicieron otros historiadores, como el historiador francés Gibbon, que fue un gran estudioso de la historia de Roma. Y en concreto, la cuestión es que si los romanos basaban y basaron su mejor época y su fuerza espiritual en la religión, ¿cómo pudo afectar en eso la llegada del cristianismo? Pero también es fácilmente refutable la objeción, porque si uno compara las fechas, cuando empezó la decadencia de Roma, cuando podemos situar claramente el comienzo y ya el declive importante del poder de Roma y de las bases espirituales de Roma, que es en el siglo III. El cristianismo en ese momento era todavía una religión muy pequeña que llegaba sobre todo a gente sencilla, a la gente del pueblo, o quizás había algunas familias más acomodadas, pero eran en general extranjeros, es decir, gentes de Oriente, en su mayoría, que pertenecían al Imperio Romano, pero que no eran romanos en sí mismos, o sea, ciudadanos romanos. Por lo tanto, en aquel momento en Roma, el que no era ciudadano romano no tenía, no tenía participación política. Claro, Y eso hacía que prácticamente el cristianismo, ese cristianismo primitivo, en su momento, tuviera muy poca o nula influencia política, ¿sí? En el imperio. claro, claro. Por lo tanto, mal se le podría achacar la decadencia del imperio si no tenía ese cristianismo primitivo influencia en las decisiones políticas. Claro, entonces hablamos de que el Imperio Romano en realidad tiene una caída bastante antes de lo que nosotros decimos del 400. Exacto, sí, sí, por poner un ejemplo, podemos hablar del periodo que se llama en historia anarquía militar, que fue un periodo de 80 años en el que se sucedieron 500 emperadores, ¿Cuántos? y 500 emperadores en 80 años. O sea, un periodo de inestabilidad política clara, en el que se sucedían unos a otros porque ninguno era lo suficientemente fuerte, ni ninguno tenía la suficiente autoridad política. Unos se asesinaban a otros, otros se superponían en el mismo tiempo en distintos territorios, etcétera. Y en ese momento el cristianismo realmente era prácticamente un grupo minúsculo de personas que estaba en expansión, pero que todavía no tenían la fuerza que van a tener en el siglo siguiente. Claro, Sobre todo durante la decadencia de Roma es que va a ir creciendo el cristianismo como más que como una causa de la decadencia, más bien como una consecuencia, si se quiere, porque los romanos van a empezar a buscar otros refugios espirituales. Y así es que va a aparecer finalmente un Constantino, que es el primer emperador cristiano y que es el momento en el que se soluciona esa anarquía militar y se vuelve en parte al orden. Y entonces más o menos se vuelve al imperio de la ley y a una relativa paz que va a durar algún tiempo más hasta la caída definitiva en el claro, claro. 426. Perfecto. Muy, muy, muy claro entonces. La caída comienza bastante antes de lo que nosotros nos imaginamos entonces. Em, la caballería como instrumento de la iglesia para canalizar a estos bárbaros, a estos pueblos primitivos. ¿Qué rol podemos comentar de esto? Bueno, la caballería es una institución
sumamente importante en esta circunstancia. ¿Sí? No es un invento de un hombre, es algo que más bien fue tomando forma con la costumbre y con el paso del tiempo, pero nace de una idea, y es la idea de justamente de darle un sentido y unos límites a la belicosidad propia de los bárbaros. Como ya los describimos, eran pueblos que hacían la guerra constantemente. Y por supuesto que esos límites no podían estar puestos por el dinero, por ejemplo, como había pasado en Roma, en esa Roma decadente del final. ¿Sí? Que intentaba comprar a los bárbaros con un sueldo y mantenerlos como mercenarios. ¿Sí? Claro, Tal y como pasó con el mismo Alarico, que fue el que saqueó Roma en el 410, y que no era un jefe bárbaro, era un general romano dirigiendo legiones romanas, claro, ¿sí? Y que se volvió contra Roma y la saqueó. ¿Por qué? Porque en definitiva eran todos de origen germánico. claro, Esa Roma ya no llenaba las legiones con sus propios hombres, más claro, bien los compraba. Y el dinero realmente no le pone límite a la fuerza. Entonces, la iglesia, en esas circunstancias en las que todo el mundo colapsaba y la civilización y la cultura solamente sobrevivía tímidamente en los monasterios, la iglesia, los monjes, fueron elaborando casi eh, justamente como improvisando, ¿sí? Esta solución, esta gran y magnífica solución que va a ser la caballería. Es decir, una institución, un nombre, unas leyes, un código moral, que haga al soldado, al guerrero, que lo ponga en definitiva al servicio de la justicia, de la verdad, de la belleza, de los más débiles, ¿sí? Al servicio del rey, del orden, de la paz, en definitiva. Entonces, acabó siendo esa herramienta, la caballería. claro, Y tenía un montón de detalles, de características que nos muestran este sentido profundo. El aspirante a caballero tenía que realizar todo un camino antes de convertirse en caballero. Tenía que ser sirviente primero, es decir, escudero, claro, lo cual era una tarea ardua y hasta incluso quizás un poco humillante. Finalmente, después de muchos años de servicio, podía solicitar, eh, pedir ser nombrado caballero. claro. Y habría A su todo vez, no como un hacía falta rito, ser... ¿Cómo? habría todo un rito, Había todo un rito exactamente. Se hacía la noche de la vela de armas, en la noche anterior a ser nombrado, en el que el caballero tenía que pasar toda la noche de rodillas y rezando frente al altar, rezando en definitiva para que Dios cuidara que él fuera fiel a la justicia, a la verdad, y que no usara su espada para sus propios caprichos o para hacer la injusticia, justamente. claro, Luego, al otro día, se hacía esa famosa ceremonia de que le ponían la espada sobre los hombros y sobre la cabeza, después el famoso bofetón, como el que nos dan en la confirmación. Y bueno, había otros rituales también, pero en definitiva el sentido era este, ¿sí? claro, La, el servicio armado de la verdad desarmada. claro. Y así es como lentamente van estos pueblos bárbaros siendo asimilados por ese imperio romano en decadencia gracias a la labor de la iglesia y gracias a ese trabajo de la iglesia. Exacto, exacto. Y finalmente, justamente por eso hablamos de que tanto Roma como los pueblos bárbaros son los pilares de la cristiandad, Claro, porque finalmente ese proceso va a rendir frutos, ese proceso que va llevando a cabo esa nueva Roma, que es la iglesia, va a rendir frutos con la llegada de Carlomagno, ¿sí? Que es el emperador que eh, restituye el imperio romano, pero sentándolo sobre una nueva base, ¿sí? claro, Entonces,
nace lo que nosotros llamamos, y va a durar a lo largo de toda la Edad Media y más allá, incluso en el Renacimiento, lo que llamamos el Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, Claro, romano germánico, hay basado que, en esos dos pilares. hay que unificado todo el imperio y todo el continente bajo una cultura eh, fundida y unificada Exactamente, con la fe. exactamente, exactamente. Bajo la fe, pero también bajo el dominio político, ¿sí? Que es lo que da orden en definitiva, de un emperador, ¿sí? Que en este caso era Carlomagno. Más o menos lo situamos en el 800, en el año 800. Perfecto, perfecto. Bueno, Rodrigo, el tiempo nos apremia en la radio, así que te vamos a tener que dejar, pero desde ya te agradecemos el tiempo, la voluntad y la predisposición para atendernos y contestarnos estas preguntas. Y bueno, probablemente te volvamos a contactar más adelante para que nos vuelvas a iluminar con algún otro conocimiento. Bueno, muchas gracias, agradezco a todos, a la audiencia, y bueno, repito, le mando un gran saludo a la gente de Maquinista Sabio, hay muchos que han sido alumnos por allá, así que un gran saludo a todos ellos. Bueno, bueno, muchas gracias, Rodrigo. Hasta luego.